Muy buenas tardes amigos galleros. Ahorita quiere explicarle a ustedes cómo alimentamos los pollos aquí. Así debe quedarse más o menos de esos granos. Yo sí explico a ustedes aquí que tenemos un quintal de maíz partido, un quintal de inicial, 20 libras de crecimiento, pero los dos son granulados, 20 libras de trigo, 20 libras de cebada y 20 libras de avena. Y después cogemos esta, ¿qué hacemos? Licuamos 3 huevos cocidos, un tomate, un pimiento, 2 papas y 2 zanahorias. Y después, esta mezcla, cuando licuamos todos, mandamosla sin firax, 1.5, más o menos 2 mililitros, más o menos está ahí. Y después, 2 mililitros de Promacalir, tiene toda la completa aminoácidos y vitaminas y minerales. Y por cualquier envenenamiento ponemos la Epaprot, porque Epaprot es muy buena para el envenenamiento de hígado o envenenamiento de cualquier tóxicos, microbios y bacterias, porque esta etapa no podemos inyectar nada. Ojalá que está clarito amigos. 100 libras de maíz partido, 100 libras de inicial granulada, 20 libras de crecimiento. Después ahí mezclamos la 10 de 3 cereales básicos, trigo pelado, cebado y avena aplastado como tipo Quaker. Y ahí mezclamos la 10 de primera etapa de chancho y 10 de comida de cuy. Muchos amigos me preguntaron, comida de cuy así más o menos es de verde, es alfarino cocido. Mezclamos ahí comida de chancho, también es del mismo tamaño y mismo aspecto, pero es de color un poco más color beige o color habano. Tiene bastante omegas. Vamos a ver ahorita con qué ganas comen ellos esta comida. Si pueden verle con qué ganas comen ellos esa. Y siempre tenemos ahí una de comida seco, y comen la comida seca, que nunca deben quedarse sin comida. ¿Por qué? Porque si pueden comer las plumas de sus hermanos. Si pueden ver ahí. Siempre tenemos la comida seca. Comida seca aquí está, antes mencioné a ustedes, aquí tenemos la de maíz partido, inicial, crecimiento, comida de chancho, trigo cebado, avena y de comida de cuy. Si pueden verle, aves con qué ganas están comiendo. ¿Por qué? Como tenemos ahí vitaminas y minerales, o de Epaprot, con esta desintoxica, porque si puede cogerle algún raíz, algún microbio, bacteria por ahí, según esta, desintoxican rapidito. Como dijimos, nuestras aves con su forma tienen huesos huecos y es un esqueleto muy poco huesos, y por esa razón es intestino es de bien corto, por eso hay de riesgo de envenenamiento. ¿Por qué? Ave tiene una digestión es mucho más rápido que nosotros. Ellos son reptiles, nosotros somos mamíferos, y de una que otras cosas es idéntico a mamíferos. Ejemplo es de, ellos tienen sangre caliente como mamíferos, no sangre frío como otros reptiles. Por esa razón, ellos como comen, por esa razón crecen muy rápido. Ya llegan a 7 o 8 meses, ya es un adulto, es un humano. Por esa razón, digestión es de muy rápido, absorción es de ¿cómo se llama? De buche comienza la fermentación, después aplasta con la molleja, intestino grueso y delgado, absorbe todo lo que puede. Por esa razón damos los probióticos y es de desintoxicación y vitaminas y minerales. Vamos a otro condicionamiento. Esa es la parte de hembras, es mismo, ellos todo el día tienen su comida seca. Una vez al día damos la comida mojada. Por esa razón, hasta 3 meses quedan ahí ellos. Después pasamos la hembrera 2. Después, hasta que llegan a 6 meses de edad, comienzan a poner, pasamos la hembrera 3. Después, esperamos que sus hermanos puedan, ahí sí,
podemos cruzar. Si pueden ver, si comen porque tiene huevo, proteína y de tomate de riñón para ellos es de articulación y para oxidación, que no se daña la comida. Pimiento para vitamina K y zanahoria por la vitamina A y azúcar que contiene. Y papas es para la carbohidrato y potasio. Si pueden ver ahí. Son saludables, plumaje, brillo, si están buena peso. ¿Por qué? Porque crecen muy rápido. Estos tienen 2 a 3 meses de edad. Ya llegan a 3 meses y pasamos a otra hembrera. Vamos a otras más chiquitos. Esos son que madres y dejaron ellos, comienzan a poner o no tienen interés con las crías. Unimos ahí, marcamos con los marcadores. Y ponemos ahí un calefactor. Después, llegan a su edad, marcamos y sacamos la macheros y hembreros. Machero 1 y hembrero 1. Si pueden ver, ellos porque siempre como tienen la comida seco, por eso no tienen hambre nunca, porque si quitamos la comida seca, ya comienzan a pelear, porque son diferentes camados. Por ejemplo, aquí hay de pintos, hay ¿cómo se llama?, de carmelos, y hay de rubios. Por eso, para evitar cualquier enfrentamiento entre ellos, por eso comida seca siempre tienen ahí. Por eso están un poco nerviosos, porque esos pollos siempre van a estar ahí hasta 3 o 4 meses de edad. ¿Por qué? Sus madres picotearon, o no dieron el interés, o no abarcaron bien. ¿Por qué? Porque comenzaron a ponerle, ¿cómo se llama?, de huevos, y no tenían interés con sus hijos, por eso están medio asustados. Y ese de calefactor ponemos ahí con una temperatura de más o menos 28-30 grados centígrados. Ellos ahí que no sienten el frío. Si pueden ver amarradores, cada camada tiene un tipo de amarradores. Ok, amigos galleros y amigos suscriptores, ojalá que es entendible. Es de comida que damos a nosotros, nuestros pollitos, hasta 3 meses de edad. Después de esa, damos la misma comida, pero tiene más granos, mezclamos más granos porque ya tienen mejor digestión, ya que ya salvaron, ya mejoraron a muchos aspectos comparación con ellos. Aquí damos más huevos. Ejemplo de esta cantidad y dos macheros que ustedes vieron antes, machero y hembrero, ponemos 3 huevos. Está bien, pero desde la machera grande ponemos 1 o 2 huevos, nada más que ellos no acostumbran a comida lista, acostumbran a buscar la comida y ejercitarse, porque macheras son más amplios. Ahí pusimos una cortina por la miedo de frío. Aquí es de palos, ok, es de muy pequeños, no suben a palos, duermen abajo, pero más o menos tamaño de este rojo, y ya comienzan a subir a palos. Ese es de ripio piso. Ese nos evita que no tenga los microbios, bacterias y no se acumula ninguna infección. Por eso es que aquí tenemos la Promacalir por lo complejo de que no estresan, y el patrón que no toxican ellos. Yo deseo un lindo tarde, amigos galleros, un abrazo lindo y sean felices porque mereces felices fiestas y feliz Navidad.